bajo el título Navidad o Natividad. Navidad o Natividad. En días pasados, hace 3 días, se celebró a nivel mundial el nacimiento del Señor Jesús. Fue la celebración de la fiesta del nacimiento. Amén. Y es el tema que hoy vamos a ver, tan importante para nosotros conocer como pueblo de Dios, que es la Navidad o la Natividad. Decía el profeta, un profeta decía: Jesús es mi Navidad. Jesús, en pocas palabras, es mi celebración. Debe de ser así, pero nosotros debemos de conocer Navidad o Natividad. Amén. Y comienzo con los términos. La palabra Navidad viene del latín nativitas. Nativitas significa en el latín nacimiento. Y hace 3 días se celebró la festividad anual que se conmemora el nacimiento del Señor Jesús. Ahora, es importante que entendamos que la palabra natividad es el nacimiento. La palabra Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Pero el acto más importante es la natividad. Es el hecho del alumbramiento que tuvo María, la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, hace más de 2000 años, por la cual ella halló gracia ante Dios y fue la madre de nuestro Señor Jesús, la madre de nuestro Salvador, que de tal forma ella misma dijo en Lucas capítulo 1: Dios, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora entendemos el punto: ¿cuál es la verdadera causa de la natividad? ¿O cuál debería de ser la verdadera causa de la Navidad, la celebración? Bueno, entendemos esto, partimos de este punto o de esta premisa, de que Él, o sea, el Señor Jesús, Él es la fuente de alegría, de gozo, ¿sí? Y debemos entender que como Él es la fuente de alegría y gozo, la natividad es la llegada de la luz. La natividad es la llegada de la esperanza, de la salvación, del amor de Dios al mundo. Eso es la natividad. De que algún día llegó, de que algún día vino. La llegada de la renovación, la reconciliación. ¿Para qué? Para nosotros, con una actitud humilde, con una actitud de perdón y de nuevo comienzo, venga el Señor a traernos todo lo que vino a darnos. Por eso vino a nacer en el pesebre. Debemos de recordar que la natividad es algo divino. La natividad es algo divino, pero es tan simple que lo hemos hecho complejo y muchos no hemos reconocido el peso y la dimensión de gloria a lo que es la natividad, el acto de nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, nos podemos hacer una pregunta: ¿realmente fue el 25 de diciembre la fecha que nació Jesús? Nos podemos hacer esa pregunta, o nos podemos hacer la pregunta: ¿cuál fue el día y la fecha que Jesús nació? Debemos entender que la palabra de Dios nos da vislumbres, destellos de su gloria acerca de la revelación del nacimiento de Jesús, de nuestro Señor y Salvador Jesús. El mundo celebra el nacimiento de Jesús porque Jesús, siendo bebé, todo bebé da amor y trae cariño. Pero cuando Jesús creció, Jesús vino a confrontar el pecado, Jesús vino a traer la salvación. Jesús estuvo en los negocios de su padre. A los 12 años dice la Escritura que Él estaba en el templo, en la sinagoga, enseñando a todos los escribas y fariseos y a los doctores de la ley. Él les estaba enseñando a sus 12 años, a los catedráticos de la materia.
los puntos. ¿Cuáles son los siguientes puntos a entender? Bueno, número uno, hubo un papa, el papa llamado o titulado el Papa Julio I, que entre el año, mejor dicho, 320 al 350 después de Cristo, este Papa Julio I establece como fecha el 25 de diciembre la celebración del nacimiento de Jesús. Y de ahí viene el destacamiento importante de la celebración que es en esa fecha, de acuerdo al Papa Julio I. Pero hay otro papa que se llamó, o se tituló Ligorio. En el año 354 después de Cristo, este otro papa que acabé de mencionar, él decretó oficialmente esa fecha del 25 de diciembre que fuera el nacimiento de Jesús. Hubo un emperador en el siglo VI llamado Justiniano. Este emperador declaró la Navidad como una festividad oficial en su imperio y así logró consolidar la fecha. Te tengo que hablar de todo esto que es historia para que veas tú el trasfondo por qué se celebra el 25 de diciembre y más adelante nos vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué establecieron estas fechas? O esta fecha, mejor dicho, del 25 de diciembre. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Debemos de pensar. ¿Por qué celebraron o por qué fijaron el 25 de diciembre si hay más fechas, hay más días, hay 365 días en el año, hay 12 meses en el año? ¿Por qué exclusivamente tenía que ser el mes 12 de acuerdo al calendario gregoriano romano? ¿Y por qué no hacerlo de acuerdo al calendario lunar judío? En el mes de Nisan, en el mes de Tishrei, en el mes de Ab o Adar. O sea, ¿por qué no escoger otros meses de acuerdo al calendario lunar judío, ya que la palabra de Dios fue escrita por israelitas, amén, por personas de reino, personajes de reino? Ahora, ¿por qué no escoger el calendario lunar judío y más bien basándose al calendario solar gregoriano? ¿Por qué? Porque hay fechas paganas de origen babilónico que celebran justamente unos días antes del 25 de diciembre. ¿Cuál es? Bueno, el 21 y 22 de diciembre se celebró en este año, bueno, no se celebró, de acuerdo a la astronomía, te dice que se da el evento, mejor dicho, por aclararlo y aterrizarlo así, el evento del solsticio de invierno. El solsticio de invierno te dice que es cuando el sol está lo más lejos de la Tierra y la Tierra está a una inclinación, si no me equivoco, de 23.4 grados. Entonces, esos días del solsticio de invierno es cuando el día es más corto y la noche es más larga. Ok, ¿qué pasa ahí en el solsticio de invierno? Bueno, en el solsticio de invierno es donde hay ritos paganos muy fuertes. Es donde hacen fiestas saturnales babilónicas. Es donde los antiguos romanos incluían sus fiestas paganas saturnianas al dios romano llamado Sol, y los persas al dios falso, esa deidad llamada Mitra. El reino persa, mejor dicho, festejaba a Mitra, su dios del sol. Es el dios de los pactos de los persas, es el dios del pacto, el dios de la luz, de la verdad, de la justicia y del sol, Mitra. Y justamente en esas fechas. Y los romanos festejaban al dios Sol. ¿Por qué al dios Sol? Porque era el dios de la agricultura. Ahora,
o mejor dicho, conllevó a que eso fuera un detonante, de tal forma que en el solsticio de invierno se hacen muchísimos rituales satánicos aún de sangre. Las famosas corridas de toros, donde se refleja, de acuerdo a la cultura y tradición persa, a su dios o su falso dios Mitra matando a un toro, justamente en el solsticio de invierno. Y justamente a los romanos se les ocurre establecer en esas fechas de eventos paganos, establecer el 25 de diciembre como el nacimiento del Señor Jesús. Los historiadores nos reflejan o nos datan de fechas que quizás el Señor Jesús haya nacido entre el año sexto al año cuarto antes de Cristo. Son fechas fijadas por historiadores. Ahora, no hay una fecha exacta. No hay una fecha exacta en qué año haya sido el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero la Biblia nos va a aclarar muchas dudas y panoramas que tenemos que entender el día de hoy. ¿Amén? Ahora, nosotros tenemos que entender que es importante analizar lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios que nos va a llevar a la luz de la verdad con la guianza del Espíritu Santo de Dios. El Evangelio de Lucas, más adelante lo vamos a ver, solamente ahorita tengo una mención. El Evangelio de Lucas nos da una noción de que Jesús nació en la época de Augusto, que ordenó un censo universal. Obviamente este censo fue a los ciudadanos romanos, y hay tres fechas en las cuales Augusto hizo ese censo: en el año 28 antes de Cristo, en el año 8 antes de Cristo y en el año 14 después de Cristo. Todo esto es muy importante que te lo lleves. Ahora, ¿qué más se celebra con la Navidad? Bueno, el mundo, como se infiltró la iglesia y dentro de rituales paganos mezclados, disfrazados de cristiandad o cristianidad, muchos en estas fechas de diciembre ponen sus árboles de Navidad. Por tradición, por adornar casas, adornar templos. Yo te tengo que hablar con la verdad, porque hay muchos que son como perros mudos. Y Dios aborrece a los perros mudos. Dios pone a los centinelas, a los atalayas para advertir al pueblo. Si el pueblo hace caso, serán librados su alma. Si el pueblo no hace caso, llevarán consigo el castigo. El árbol de Navidad tiene un trasfondo espiritual muy fuerte y muy impactante, de tradiciones paganas babilónicas, sobre tres personajes que nos hablan la palabra de Dios. Número uno, Nimrod, Tamuz y Semiramis, donde el árbol de Navidad simboliza o está representado con un árbol perenne, donde supuestamente hay una resurrección, te lo tengo que decir así, asociándose al culto y a la fertilidad con Nimrod en Tamuz. El nombre de Tamuz significa, escúchame muy bien, el nombre de Tamuz significa obscuro, oculto, consumido. Nimrod, ¿quién fue Nimrod? Porque hay tanto misticismo, tanto escándalo con los árboles de Navidad. Bueno, vamos a Génesis capítulo 10, versículos del 8 en adelante. Génesis capítulo 10, versículos del 8 en adelante. Dice la palabra: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso ¿en dónde? En la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, que fue el comienzo de su reino, Babel, Erech,
Acad y Calne en la tierra de Siná. Nimrod fue un personaje que fue un valeroso cazador delante de Dios, pero fue uno de los fundadores de Babilonia, juntamente con Semiramis y Tamuz. Semiramis y a Tamuz se cree que fue la esposa y madre de Nimrod, o sea, hubo incesto, promiscuidad, y de ahí viene el culto y el trasfondo espiritual de lo que muchos ponen como árboles de Navidad. Nimrod fue un hombre valeroso, violento, agresivo, asesino, y se dice que dentro de la cultura y el misticismo babilónico, que las cabezas degolladas o decapitadas, mejor dicho, de Nimrod se ponían cerca de esos árboles perennes, o mejor conocidos como pinos, y de ahí viene el trasfondo de esas cabezas decapitadas de aquella época. De ahí viene el trasfondo de lo que son las esferas de los árboles de Navidad. Ahora, el árbol se celebra como un paganismo. ¿Sabes por qué? Porque donde muere Nimrod, se dice que creció un tronco de ese árbol perenne. Por eso dice que se simbolizaba la resurrección de Nimrod en su hijo Tamuz. Y de ahí se ha agarrado la cultura que pon árbol de Navidad. Y hay muchos pastores que te dicen pon árbol de Navidad y hasta los ponen en sus iglesias. Te dicen acá que no pasa nada. Es la intención, no, sí pasa. Tienes que saber el trasfondo espiritual. Porque si no, vienen a ser como perros mudos. Si no, vienen a ser como aquellos sinvergüenzas corruptos que no hablan el evangelio de la verdad. Y hay muchos pastores miedosos que saben y se detienen de hablar la verdad de lo que es el árbol de Navidad y su trasfondo realmente espiritual. Tú puedes poner arreglos navideños, sí, y no estás celebrando ningún espíritu navideño, ningún espíritu contrario a Dios. Pero tienes que entender cuáles son tus límites, mejor dicho. Por eso Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Tú tienes que saber cuál es la línea de Dios. ¿Por qué? Porque angosto es el camino, el que lleva a la salvación. Yo le decía hace años a una persona, si ves que todos se avientan de cabeza a un pozo, ¿tú te vas a aventar? Si ves que en todas las iglesias, y con todo respeto lo digo, ponen árboles de Navidad con sus esferas, y ves que todos son muy bonitos y hay muchísima gente, con todo respeto lo digo, pero no sabes el trasfondo espiritual que hay detrás, no sabes los espíritus que se operan detrás de allí y los portales espirituales dimensionales que se abrieron al momento de poner un árbol de Navidad con sus esferas. Y las estrellas de 5 picos, que son símbolos satánicos. ¿Qué más se celebra o qué hay más detrás de la Navidad? Bueno, hay un personaje llamado de dos formas: Papá Noel o Santa Claus. Papá Noel viene del francés, que significa Navidad, y Santa Claus del neerlandés, que viene de ahí la palabra Santa Claus. Es el mismo personaje, nada más en la traducción a 2 idiomas: francés, Papá Noel, y Santa Claus en el neerlandés. Bueno, ¿qué quiere decir? Viene de tradiciones folclóricas de un personaje llamado Nicolás de Bari. Nicolás de Bari fue el creador de este personaje que daba regalos y que trae supuestamente ser lo bueno. Nicolás de Bari inventó el famoso personaje de Papá Noel. La palabra de Dios, ¿qué nos dice? La palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Santiago, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No dice que ningún personaje te viene a traer regalos. No te dice que ningún personaje te viene a dar dádivas o te viene a dar cuentos chinos y mochos solamente en estas fechas. Dice todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces.
entender otra parte de la verdad. Necesitamos nosotros entender que en el nacimiento de Jesús hay tres personas claves importantísimas. Número 1, Zacarías. Número 2, Elizabeth. Y número 3, Juan el Bautista. ¿Qué tienen que ver? Bueno, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era prima con María. Zacarías, el primo político con María. Entonces, nuestro Señor Jesús y el profeta Juan el Bautista, ¿qué eran? Eran primos. Debemos entender la palabra de Dios. Ahora, vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 24 al 26. No te distraigas. Lucas capítulo 1, del 24 al 26. Dios es bueno. Lucas capítulo 1, versículo 24. Dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Bueno, te dice, me voy a adelantar un poco, te dice que Elizabeth estaba embarazada y se tuvo que apartar un poco, hacer reposo, y ya tenía 5 meses de embarazo. Y al 6º mes, o sea, un mes más, aparece en la escena el ángel mensajero, uno de los principales ángeles mensajeros de Dios, llamado Gabriel, que fue enviado por Dios específicamente a Galilea, a Nazaret, a dar un mensaje de Dios. Entonces, tenía 5 meses Elizabeth. Al 6º aparece Gabriel. Síganme con mucho cuidado. Ahora vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y aquí empieza el detonante de nuestro Señor Jesús. Vamos a entender lo que es realmente para Él la natividad y lo que debe de ser realmente la Navidad. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Qué nos habla Isaías? Un profeta que nos detalla acerca de los títulos y del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Un profeta que cerca de 10 siglos antes del nacimiento de Cristo, inspirado por el precioso y querido Espíritu Santo de Dios, recibe la inspiración en ese nivel máximo de la profecía que había en ese tiempo para escribir Isaías. Dice: un niño nos es nacido. Vamos a ir desmenuzando todo este versículo 6 y te vas a dar cuenta cuán grande es nuestro Señor Jesús. Te vas a dar cuenta qué poder, qué unción, qué autoridad
finalidad y el propósito del cielo que hay en el nacimiento de Jesús. Dice, un niño nos es nacido. Hasta ahí, dice, un niño nos es nacido. La palabra niño en el hebreo es yelad, que significa algo nacido, como una prole, un crío, un joven, un muchacho o un polluelo. ¿Por qué? Porque fue un nacimiento literal, un nacimiento natural, un nacimiento de bendición. Número 2, fíjate, nos vamos a ir examinando. Dice, hijo nos es dado. Primero nos dice niño, luego nos dice hijo. Tú puedes entender, bueno, naturalmente es el ciclo del desarrollo humano, ¿no? Primero eres niño, después eres un hijo, vas creciendo, pero fíjate lo que es hijo. La palabra hijo en el hebreo es pen, que quiere decir hijo como constructor de familia. Hijo como constructor de familia. ¿Y qué es esto como constructor de familia? Es aquel que lleva el apellido para que la familia se vaya estructurando, se vaya organizando, se vaya creciendo, incrementando. Y más adelante lo vamos a ver porque nos dice que es en el sentido más amplio de una relación. Nos habla, la palabra hijo también nos habla del significado de un súbdito de calidad, de conducir. Por eso dice la palabra que Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos dice ahora? Vamos más adelante, Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Por qué? Porque dice, es un hijo como un constructor del nombre de familia. Por eso le decían a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba construyendo la familia. Estaba llevando el título de su genealogía de las raíces de David. Vamos a ver ahora otra verdad en Génesis. Acompáñame. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús como hijo, ¿a qué vino? A construir la familia. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a Génesis capítulo 22, 18. Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Es una promesa para Abraham, sí, pero ¿en qué nombre y en qué bendición? En el nombre de Jesús. Fíjate, estamos analizando la palabra hijo. Ahora, retornemos a Isaías en el 9:6, por favor. No se despeguen de Isaías 9:6. Dice, y el principado sobre su hombro. ¿Por qué dice que otro de los títulos o designaciones de Jesús era el principado sobre su hombro? La palabra principado en el hebreo es Misra, que significa imperio, significa principado, significa prevalecer, luchar, poder. Jesús vino a construir la familia, pero vino también a luchar y a prevalecer hasta el final, hasta decir, consumado es. ¿Ya me están entendiendo? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Rápidamente, Hechos capítulo 4, versículo 12. Nos vamos a ir rápido, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El principado sobre su hombro. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El principado sobre su hombro. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué hizo Jesús? Establecer la autoridad en la iglesia, en su cuerpo, en su amada novia. Establecer autoridad sobre todo principado y demonio del infierno. Por eso Jesús vino a hacerle obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Porque en esa obediencia Jesús estaba prevaleciendo, Jesús estaba recuperando el dominio que Adán perdió en el Edén. Por eso dice que por el primer Adán vino la muerte y la enfermedad, pero por el postrer Adán viene la salvación, la resurrección, la esperanza y el poder de gloria en él. Vamos a ver rápidamente Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 9 en adelante. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él lleva el principado sobre su hombro. Vamos a ver Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos del 9 en adelante. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Es 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué hizo Jesús llevando el principado sobre su hombro? Al llegar a la cruz, ahí fue la máxima destrucción a Satanás, hacia todo principado, gobernador, potestad y las huestes espirituales de maldad. Por eso cuando Jesús dijo, consumado es, la tierra tembló y se conmovió. Hubo un gran terremoto en ese momento. Y más de 500 muertos resucitaron, más de 500 justos que estaban dormidos fueron despertados a vida. Por eso dice la Escritura que Jesús descendió a las profundidades, a las regiones de cautiverio, a las regiones donde Satanás comandaba, y Jesús fue a predicar que Él es el Señor y a vencer a todo espíritu de las tinieblas. Por eso dice Colosenses 2, 14, 15, anulando el acta de los decretos que nos eran contrarios y clavándola del medio en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús estaba aquí llevando el principado sobre sus hombros. Por eso dice, hijo nos es dado. Y entiendes la magnitud de lo que es ser hijo.
Regresamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Qué es admirable? Admirable en el hebreo es pelé, que quiere decir milagro, quiere decir espantoso, maravilla, maravilloso. Quiere decir cosa portentosa. Todo lo que Jesús hizo fue reflejar al Padre. Por eso le dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, tanto el tiempo he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. Todos los milagros, todas las resurrecciones, todas las liberaciones, todos los paralíticos que fueron levantados, todos los leprosos que fueron limpiados por Jesús, Él estaba diciendo, yo soy admirable. Vamos a Jueces capítulo 13, versículo 18. Y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es? ¿Cómo? Admirable. El ángel del Señor, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? Vamos a primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Dice la palabra bendita del Señor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos entendiendo que es admirable. Regresemos a Isaías nuevamente. Dice, y se llamará su nombre admirable. Siguiente, dice, consejero. La palabra consejero, yatz, en el hebreo, yatz, quiere decir deliberar o resolver, aconsejar, acordar. Consejero, consultar, decretar, determinar. ¿Qué es todo esto de consejero? Te lo voy a explicar. Vamos a Proverbios capítulo 21, versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas el Señor es el que da la victoria. ¿En qué momento? Cuando se consulta a Dios, cuando se toma el consejo de Dios, del Espíritu Santo. Señor, tengo este plan, Señor, hay tantas luchas, hay tantas batallas, hay tantos desafíos en este año. Hay tantas guerras, hay tantos rumores de guerras. Señor, tengo estos planes. ¿Tú qué dices? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Por qué? Porque Él es el máximo consejero. Él es el máximo que te va a decir en su sabiduría bendita, te va a dar ese destello de su fragmento de revelación a tu vida, el qué hacer para que tú tengas la victoria. Y si tú tienes que luchar, tú te vas a alistar, pero Dios es el que te da la victoria. Vamos a Proverbios capítulo 24, versículo 6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Por eso, ¿cómo Él es el consejero? ¿Quieres tener victoria? Dice, en la multitud de consejeros está la victoria.
¿Cuántos aman a Isaías? Ahora dice, Dios fuerte. Dios fuerte. Esto en el hebreo es Él que te dice fortaleza, poderoso, omnipotente, todopoderoso. Dios fuerte, de grandeza, portentado. ¿Y qué es todo lo que está diciendo que Dios fuerte? Ahorita te lo voy a explicar con Jeremías. Jeremías capítulo 32, versículo 20 y 21. Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Todas las plagas que Dios envió a Egipto, la plaga de las ranas, la plaga de las aguas en sangre, la plaga en el ganado, hasta la última plaga que fue la muerte de los primogénitos. Cayó el terror en todo Egipto. Dios envió esas plagas combatiendo y derribando todos los altares de cada dios pagano en Egipto. Dios derribando el poder y toda la idolatría de la nación egipcia en aquel entonces. Lo hizo con brazo fuerte el Señor. Y hoy en día sigue operando igual. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por eso a ti de donde te hayas sacado y todos los milagros y maravillas y testimonios que tengas de Dios es porque Él es Dios fuerte. Amén. Y estás viendo todo lo que hace Jesús. Regresemos a Isaías 9:6. Luego nos dice, Padre eterno, Padre eterno. Esto en el hebreo es Ab, que nos habla de Padre eterno, de un antepasado, descendencia. Nos habla, escúchame muy bien, del patrimonio, del principal, de lo paterno. ¿Por qué crees que la Biblia nos dice Abba Padre? Padre eterno, Abba Padre. Vamos a ver esta verdad, acompáñame, porque hoy el recurso del cielo está inagotable. Ya son 6:27 de la tarde y todavía no vamos ni a la mitad de lo que es natividad o Navidad. Está interesantísimo cuando nos ponemos a estudiar, a escudriñar la palabra, a ver qué es para Dios, cuál es la mente de Dios en todo esto, para ir escudriñando la Escritura y desmenuzando la palabra de Dios. Vamos a Marcos capítulo 14:36, por favor. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús orando en el Getsemaní, diciéndole, Padre eterno, Abba Padre, reconociendo su omnipotencia, que Él es Dios fuerte, todas las cosas son posibles para ti. Pero Jesús, en su obediencia de niño y de hijo, dijo, no hágase como yo, sino como tú. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 15.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Teníamos un espíritu de esclavitud. Cuando eres esclavo te da miedo todo. Miedo a la soledad, miedo a la oscuridad, al rechazo, al abandono, a la traición. Te da miedo a quedarte sin dinero, te da miedo a muchísimas cosas. Pero dice que ya no tenemos ese espíritu, ya no lo hemos recibido, lo hemos rechazado en el nombre de Jesús. Dice que ahora tenemos el espíritu de adopción por Jesús. Ahora podemos decir, Abba Padre, Padre eterno. Vamos a Gálatas. Acompáñame a Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice así la carta de Pablo a los Gálatas. Y por cuanto sois hijos, fíjate, ¿por qué? Porque ya tenemos el espíritu de adopción. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Tenemos al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. Regresamos a Isaías. ¿Cuántos están enamorados de Isaías ahora? Dice la palabra, príncipe de paz. Príncipe de paz, en el hebreo es Sar, que nos da la pauta de que Él es el jefe, el supremo comandante, el capitán, el comisario, el general, el gobernador, el jefe, el principal, el Señor. Príncipe de paz. Por eso dice la Escritura que el reino milenial será un reino de paz. Muchos lo asemejan ese reino milenial con el reinado que tuvo Salomón, porque Salomón tuvo máximo 3 guerras en su reino y fue un reino de paz el reinado de Salomón. Vamos ahora a lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 1, versículos del 8 al 15, por favor. Versículos del 8 al 15. Cuando lo tengan, digan gloria a Dios. Mateo 8. Mateo capítulo 1 del 8 al 15. Dice, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Zorobabel quiere decir apóstol. Azor engendró a Sadoc y Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Estamos hablando de la genealogía. Y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 17, para que veas cuántas generaciones. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14.
Y cada generación son 100 años para Dios. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, ¿cuántas generaciones fueron? Desde Abraham, 14. ¿Y otras 14? 28. ¿Y otras 14? 32 generaciones desde Abraham hasta Cristo. Ahora, vamos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Cuando Jesús nació, ¿en dónde nació? En Belén, de Judea. En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí una estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo, donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso, mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La palabra de Dios es muy clara y muy fuerte. Aquí te dice en Mateo capítulo 2, del 1 al 12, que vinieron unos magos del oriente. La tradición nos ha hecho creer que vienen de Arabia, de África y de donde no sé más. Pero aquí la palabra de Dios te dice que es del oriente, de Belén de Judea. Ahora, ¿por qué Jesús nace en Belén? El nombre Belén, de esa ciudad, de esa región donde Jesús nació, en Belén, de acuerdo a Mateo, significa el nombre de Belén, casa del pan. ¿Por qué crees que Jesús en Juan capítulo 6, 35 te dice que Él es el pan de vida eterna? Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí y come no tendrá hambre. Ahora, la palabra estrella quiere decir que estos eran magos que, además de la astronomía, ellos eran guiados por la astrología. Y esa fue esa luz regada por el cielo. Quiero entender que era como algo refulgente o brillante o más iluminada que las demás estrellas o astros del cielo, que los fue guiando de tal manera que de sus tierras de donde ellos venían, ellos entendieron que había nacido el Rey de Gloria. Y hoy te lo voy a decir: ¿cómo es posible que haya personas que no son creyentes? ¿Cómo es posible que haya más inconversos
Aún incluso hasta brujos que crean más en Jesús y en la Biblia más que los propios cristianos. Hay personas que son más sensibles a Jesús más que el propio pueblo de Dios. Vienen ellos del oriente, de donde se levanta la luz, donde hace salir la luz. ¿Sabes por qué le trajeron oro? Porque ellos estaban reconociendo muchísimas cosas en Jesús. Dice que lo adoraron a Jesús. Jesús máximo tendría 2 años de edad cuando vienen estos magos a adorarlo y a rendirse a Jesucristo. ¿Sabes por qué le trajeron oro? Porque el oro es un metal de gran utilidad. Se puede entender dos cosas del oro. Número 1, que le hayan traído ornamentos de oro, o número 2, que le hayan traído monedas de oro a Jesús. Entendiendo esto, que ellos estaban reconociendo que el que está allí es el Rey de Gloria. Estos magos estaban entendiendo la realeza, la grandeza, la santidad, la majestad y la divinidad de Jesús. Estaban entendiendo que Jesús en realidad es y en verdad es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿sabes por qué le trajeron oro? Porque el oro indica 3 cuestiones. ¿Cómo que indica 3 cuestiones? Sí. El oro, ¿sabes por qué le trajeron oro a Jesús? Número 1, por riqueza. Número 2, por estatus. Y número 3, por belleza. ¿Sabes que Jesús fue hermoso? Antes de pasar por el Getsemaní y la Gólgota, Jesús fue hermoso de parecer. Fue buen atractivo físicamente. Tú me puedes decir, es que dice en Isaías que era sin hermosura para que no le atrajeran. Sí, pero eso fue durante el Calvario. Porque su rostro fue desfigurado. Y ahorita lo vamos a ver en la palabra. ¿Sabes por qué le trajeron el oro? Por todas esas cuestiones. Vamos rápidamente, porque el tiempo está pasando y tenemos que finalizar. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 41, perdón, versículo 2. Isaías 41, versículo 2. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que lo siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Isaías 43, 5. Es tan importante entender la palabra. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Eso tiene que ver con el oriente. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Tiene que ver con la segunda venida. Pero bueno, seguimos. Vamos ahora al Salmo 45, 2. Salmo, alabado sea Jesús. Salmo 45, 2. Dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. ¿De quién se refiere? De Jesús. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Cómo era nuestro Señor Jesús? El más hermoso de los hijos de los hombres.
la gracia se derramó en tus labios. Vamos ahora a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, tenemos que entender esto. ¿Por qué le trajeron incienso? Ya vimos el oro. Estaban reconociendo que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, la riqueza, el estatus y la belleza de Jesús. Pero ¿por qué le trajeron incienso? El incienso, ¿sabes de dónde se lo trajeron? Del Asia Menor. ¿Desde dónde es el Asia Menor? Etiopía y Arabia. Allá se daba el incienso, el árbol Líbano, ese árbol de incienso, lo que se conoce como Panfilia, lo que es la región de Asia Menor. Pero ¿qué tiene que ver el incienso? Bueno, estaban reconociendo que Él es Dios, que Jesús es Dios. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? Incienso, que son las oraciones de los santos. Ese perfume, ese incienso, son las oraciones de los santos. ¿Y a quién se le pide sino a Dios? ¿Qué estaban reconociendo los magos? Que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Jesús es Dios. Vamos rápidamente a Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los santos. Ahora, ¿por qué le trajeron mirra a Jesús? ¿Por qué le trajeron mirra a Jesús? Porque la mirra es ese aceite perfumado, ese ungüento. La mirra nos habla, escúchame muy bien, de los padecimientos que Jesús iba a tener. Ahí ellos, en pocas palabras, le estaban reconociendo y le estaban declarando que Jesús iba a padecer. Ellos ya estaban advertidos. Quizás no sabían a ciencia cierta el porqué de la mirra, pero era una declaración profética para Jesús acerca de su sufrimiento en la cruz del Calvario. Por eso es la mirra. Estaban reconociendo como Rey de Gloria, lo estaban reconociendo como Dios, y estaban en pocas palabras diciendo: tus padecimientos, Jesús. Vamos a Mateo capítulo 2, por favor, versículos del 13 en adelante. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme
conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿A qué edad estaba Jesús? ¿O qué edad, mejor dicho, tenía Jesús cuando vinieron los magos? Aproximadamente 2 años, o menor de 2 años. Ahora, acompáñame al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Quiere decir que había un hombre llamado Zacarías. Zacarías era un hombre era un hombre de muchísima edad, pero dice que estaba ministrando a Dios, estaba ministrando en el santuario con oraciones, con peticiones, estaba ofrendando su vida y su tiempo a Dios.
Porque él decía, Dios se ha acordado de mí. Dios se acordará de mí. Zacarías tenía esa unción que Dios tarde o temprano iba a acordarse a visitarlo en el tiempo indicado, en el tiempo correcto, en el tiempo propicio, en el kairos de Dios. Y sale su mujer llamada Elizabeth, una mujer que era plena en Dios, una mujer de juramento, de compromiso, de entrega con Dios. Sale una mujer llamada Elizabeth que era plena en Dios, pero dice que era estéril y era parte ya de edad avanzada. Pero para Dios ella era plena, ella era completa, no le faltaba nada, no le faltaba hijo, porque ella era plena ante Dios. Y sale Gabriel, el mensajero de Dios, uno de los más grandes mensajeros que Dios tiene, como dentro de sus ángeles que están a su servicio. Sale el mensajero llamado Gabriel. ¿Por qué? Porque Gabriel iba a fortalecerlos. Gabriel es, Dios es mi fortaleza. Es el especializado de Dios para administrar fortaleza del cielo. Entendemos que ya tenía 5 meses de estar en reposo, y viene al 6º mes Gabriel a aparecérsele a María. Dice que estaba desposada, ya estaba comprometida, ya tenía el anillo de compromiso, y va a darle el anuncio a Gabriel, donde le dice: tu parienta Elizabeth ha dado a luz. Seguimos, vamos a seguir un poco más ya para finalizar. Lucas capítulo 2, versículos del 1 en adelante, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba ya embarazada, encinta. Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias y noches sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los
los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entendemos aquí en la palabra que, en primer lugar, Dios les mandó un ángel. Quizás fue Gabriel nuevamente. ¿A quiénes? A los pastores, porque dice que estaban de noche con las vigilias. Ellos estaban ministrando a Dios, aunque eran pastores de ovejas, pero ellos en la noche estaban ministrando a Dios en las vigilias, en los tiempos que se daban dentro de los horarios de vigilias de oración. Ahora, dice que estos estaban ministrando a Dios, pero debemos de entender lo siguiente: estos eran pastores y por lo tanto Dios les envió un ángel a darles el mensaje que ha nacido en la ciudad de Belén, el Cristo el Señor. A ellos les guía el Señor mediante un ángel. Les dice: en esto conoceréis al niño envuelto en pañales junto a un pesebre. Pero a los magos los guió una estrella. Dios primero honró a los pastores porque estaban ministrando a Dios, al Señor, y Dios les concede a ellos ver a Jesús recién nacido, porque dice que estaba el niño envuelto en ¿qué? En pañales. Jesús estaba recién nacido cuando van los pastores a verlo, a honrarlo y adorar a Dios. Pero dice en Mateo capítulo 2 que los magos, cuando fueron, tenía Jesús aproximadamente 2 años. Ahora, debemos entender lo siguiente: que el niño estaba envuelto en pañales, hubo el evento de los pastores, hubo la visitación angelical donde el ángel les da la revelación del niño, de Jesús, y se desata en automático el coro angelical, porque comienzan ellos a cantar, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces hay un coro angelical que Dios tiene asignado exclusivamente, que lo tuvo para dar la buena nueva de que Jesús había nacido. Amén. Entonces hay el coro angelical. Está el niño acostado en el pesebre. ¿Por qué Jesús nace en el pesebre? Siendo Dios. Juan capítulo 1 versículo 29 nos dice por qué. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús nació en el pesebre porque él venía como cordero. Ahora, el calendario lunar judío, para que te lo lleves en tu corazón, comienza en el mes de Nisan. El mes de Nisan es a mediados de marzo a mediados de abril. Es el primer mes del calendario lunar judío. El otro mes, el segundo es de a mediados de abril a mediados de mayo. Número 3 es el mes de Sipan. Es a mediados de mayo a mediados de junio. Tamuz a mediados de junio, a mediados de julio. Ab a mediados de julio, a mediados de agosto. Elul a mediados de agosto, a mediados de septiembre. Tishrei a mediados de septiembre, a mediados de octubre. Hashvan a mediados de octubre, a mediados de noviembre. Kislev a mediados de noviembre, a mediados de diciembre. Tobet a mediados de diciembre, a mediados de enero. Sherat a mediados de enero, a mediados de febrero. Y Adar a mediados de febrero, a mediados de marzo. Ahora, de acuerdo a Lucas, bueno, vamos rápidamente a Lucas capítulo 1, versículos del 26 en adelante, ya para finalizar ahora sí. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la
Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Después va María a visitar a su parienta Elizabeth y se da cuenta de lo que el ángel le dijo. Ahora, tenía 6 meses ya que esta Elizabeth había sido madre, y apenas María recibe la noticia que va a ser mamá, ¿sí? Ahora el punto es que Juan el Bautista tenía 6 meses de vida cuando apenas viene la concepción del Espíritu Santo en María. ¿Amén? Se cree que Juan el Bautista muchos dicen que la anunciación, el anuncio de Isabel de que fue madre, de acuerdo a Lucas 1, muchos dicen que haya sido quizás el 25 de marzo, en el mes de Nisan, pero de Juan, más los 6 meses, cuando viene el tiempo de la visitación del Espíritu Santo, se cree que de acuerdo al calendario y al nacimiento de Juan el Bautista, de acuerdo a Lucas 1 del 5 al 25 y a Lucas 1 del 26 al 38, por las fechas en que se manejan, nuestro Señor Jesús se cree que haya nacido en el mes de septiembre. ¿Por qué en el mes de septiembre? En el mes de septiembre es el mes de Tishrei en el calendario lunar judío, a mediados de septiembre a mediados de octubre. ¿Por qué? Porque se celebran, hay fiestas que se celebran en el mes de Tishrei, la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del Día del Perdón, y la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Ningún otro mes del calendario lunar judío se celebra la fiesta del Yom Kippur, solamente es en el mes de septiembre. Y resulta que se celebra el Yom Kippur aproximadamente a los 10 días del mes, o sea, el Tishrei es a mediados de septiembre, inicia, o sea, por así decirlo, el 15 de septiembre, y a los 10 días, o sea, el 25 de septiembre, por dar una fecha, por solo mencionar una fecha, es cuando se celebraría el Yom Kippur, que es el Día del Perdón. Y por eso nuestro Señor, cabe mencionar que Él nació en el pesebre, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso debemos de recordar la natividad de nuestro Señor Jesús, independientemente de la fecha
admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Por eso debemos